Pues ahí tengan Romanos 6, oramos. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, como tú dices, los santos, Señor, y los hermanos juntos en armonía, porque estamos en esta común unión contigo, Señor. Por eso venimos delante de ti siempre reconociendo todos sus méritos, todas sus virtudes, porque todo lo que ahora podemos hacer proviene de ti, Señor. Y aún también la palabra sabemos que proviene de ti y tú lo diste como testimonio que la palabra es viva y es eficaz. Para lo que tú lo has mandado sabemos que va a surgir el debido efecto, porque por eso es eficaz, porque produce un efecto, produce una transformación, y que podamos estar dispuestos, Señor, a tener un corazón crédulo a tu palabra, Señor, para que tú puedas seguirnos transformando, y oramos para que tu Espíritu nos siga revelando esa obra, pero también esa obra en cada uno de nosotros, para que siempre podamos examinarnos, Señor. Te agradecemos y lo dejamos siempre en tus manos, este momento, esta administración de tu palabra, para que tú puedas animar, fortalecer, Señor, instruirnos en justicia con tu palabra, Señor. Te agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Entonces les decía, hemos escuchado mucho acerca de la gracia, acerca del pecado, y como siempre, nosotros, aun cuando predicamos, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, decimos, ¿y qué vamos a hablar hoy, verdad? Y si algunos, aún pastores invitados, dicen, ¿y qué les vamos a hablar si ya todo, ¿verdad? Ya se les ha sido explicado, ¿verdad? Y lo hemos escuchado muchas veces, pero ahí es siempre algo, una palabra que siempre resuena, que somos olvidadizos. Siempre se nos olvida la palabra, porque no sé si les pasa a ustedes, pero aquí escuchamos la palabra y me da risa un ejemplo que decía la pastora, ¿verdad? Que nosotros decimos sí, sí, como que si fuéramos los tengereche, ¿verdad? Que cuando están en el sol moviendo la cabeza, sí, sí, pero cuando nos vamos, es como que si no hubiese surgido efecto. Y es lo que hablaba también Karen ayer, recordaba este versículo de Santiago, ¿verdad? Que la palabra la tenemos y es como ponerlos como un espejo, ¿verdad? Que al principio lo vemos y vemos nuestros errores, pero luego solamente irnos y decir, no, este no soy yo, ¿verdad? Y había una imagen que yo veía que decía que cuando nosotros leemos la Biblia encontramos muchos errores, pero esos errores están en nosotros. Y entonces es algo de lo que debamos hablar en Romanos 6, pero hay algo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma antes en el capítulo 5, versículo 20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesús Cristo, Señor nuestro. Y hemos escuchado este versículo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos siempre en todo el mundo, vemos la maldad. Y yo también me hacía una pregunta, de la cual también la pastora una vez se hacía. ¿Cómo nosotros vamos a tener este gran alcance, verdad? Si vemos la maldad de las personas, no quieren nada con el evangelio. Cada vez que se confronta a las personas, dicen un momento que sí, pero quieren seguir con su propia vida. Pero ahí es donde dice, abunda el pecado. Y lo vemos, ¿verdad? Es lo que más abunda en toda la humanidad. Todos los días, no sé, cuando usted va a trabajar, ¿verdad? Que ve siempre la maldad. Ahí cuando va en el tráfico, cuando va en el bus, ve toda la maldad. Y que se llena mucho y que no respetan, ¿verdad? Ahí vemos la maldad, pero digo, ¿y cómo, Señor? Porque si se tiene la disposición de predicar, no lo creen. Ahí es donde vemos abunda el pecado. Pero para esto sobreabundó la gracia. Porque nosotros podemos decir y tener el pensamiento de ¿quién puede resolver todo este problema del pecado, de la maldad, de toda la humanidad? Para nosotros es bien como limitado, ¿verdad? Nosotros no decimos, no está en nuestro alcance. Si solo en este país tan pequeño y ya en los demás. ¿Cómo? Y uno podría decir, a nosotros se nos confió la palabra que dice que nos dio la palabra de reconciliación.
Y yo decía, ¿cómo esta palabra puede llegar a todo el mundo? Es como decir, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a mover en todo el mundo? Pero así como se hablaba, tenemos ahora hasta los medios. Hay un alcance que solamente el Señor lo hace. Algunos nos aborrecen, otra mente solamente se fijan en los detalles, ¿verdad? En la vestimenta o en el parecer de la persona, más no en la palabra. Porque dice que la palabra para el ser humano le parece locura. Porque dice que se tiene que discernir espiritualmente. Pero ¿y cómo? Si dice que el ser humano está muerto espiritualmente, ¿cómo el ser humano puede discernir la palabra entonces? Comprenderla correctamente a lo espiritual. Si yo escuchaba y el pastor, ¿verdad?, hablaba acerca de la ley, acerca de cómo los hombres, ¿verdad?, tienen el trato acerca los unos con los otros, mas Dios no nos ha mandado a que seamos así, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos si aún no amamos a los que vemos? O aún también dijo, ¿qué ganancia hay si aman solamente a los que también les devuelven ese amor? Amen a sus enemigos y va a haber ganancia, va a haber recompensa. Es algo como una ley que va bien en contra, como que nuestra naturaleza no lo acepta. Y un versículo que nuestra naturaleza siempre aborrece es decir, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue sus sueños, sus anhelos, todas sus metas. Es algo que no le gusta a la carne, porque nosotros tenemos sueños, ¿verdad? Tenemos de decir, no, yo ya sé qué voy a hacer en 5 años o en 10 años. En las entrevistas de trabajo siempre les preguntan, ¿cómo se ve usted en 5 años, verdad? Y nosotros hacemos, como dicen, planes, pero no ponemos todos estos planes en el Señor. Así como Santiago decía, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Por eso decimos, si el Señor quiere y es la voluntad de Él, vamos a poder hacer esto, vamos a lograr esto. Pero que nunca se nos olvide cuál es la voluntad que es la necesaria. Con los niños compartíamos acerca de María y de Marta. Y sabemos y hemos escuchado acerca de esto, ¿verdad? Y ya con los niños, como hay que hablarles con un lenguaje que ellos entiendan, ¿verdad? Y es ahí cuando también nosotros entendemos que a veces tenemos otras cosas mayores que hacer que en las del Señor, cuando Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero les decíamos, ahí habían 2 mujeres, ¿verdad? Una que se llamaba María y la otra Marta. Pero les mostrábamos los dibujitos a los niños y miren qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Jesús está hablando y los discípulos están escuchando. Pero hay 2 mujeres, llegaron a la casa de 2 mujeres. ¿Qué está haciendo una? Una está escuchando la palabra. ¿Y qué está haciendo la otra? Allá está enojada porque no hay quien la ayude para cocinar. Porque como llegaron un montón de gente, ¿verdad?, a la casa, y entonces tienen que darles de comer. Y les ponía el ejemplo, es como decir que vamos a ir a la casa de Steven, ¿verdad? Y Steven se va a preocupar porque va a decir, ¿y cómo voy a alimentar a toda esta gente, verdad? ¿Y para qué vinieron? ¿Qué objetivo hay, verdad? Hoy hay un objetivo, ¿verdad? Hay que celebrar, entonces vamos allá. Entonces, ¿y cómo vamos a alimentar a toda esta gente, verdad? Pero así como está ese objetivo, así como dice, para todo hay tiempo, el Señor Jesús le preguntó, sí, hay una cosa necesaria, ¿verdad?, alimentar a las personas, pero María ha escogido la mejor parte, y eso nadie se lo va a quitar. Y aún le decimos a los niños, ¿cuál es esa mejor parte? ¿Será que lo importante era que Marta estaba haciendo la comida y que estaba ahí afligidos, verdad, para que comieran? ¿O era necesario escuchar la palabra? Y ahí es donde vemos los niños. Dicen, no, lo importante es escuchar la palabra. Lo demás es algo secundario. Pero ahí es donde vemos cómo nosotros ya creciendo, vemos esto como algo secundario, porque va en contra de nuestra naturaleza. Por eso podemos decir, ¿y para qué vamos a escuchar la palabra si es lo mismo? Estamos escuchando todos los días. Sí, pero como se nos olvida todos los días, nos recuerda al Señor y el Espíritu Santo ahí nos está ministrando la palabra. Y entonces, cuando dice que la ley se introdujo, la ley es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los primeros 5 libros, perdón. Ahí que Dios inspiró a Moisés para dar un montón de ordenanzas. Que si nosotros les decimos a las personas cuántos son los mandamientos que dejó el Señor, siempre dicen 10, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer mandamiento?
Muchos se van y dicen, amarás al Señor tu Dios. No, ahí no está ese mandamiento, ¿verdad? Los que dejó en Moisés, y no dice, no te harás dioses ajenos. Ahí está el primero, ¿verdad? Pero vemos que no solamente se reducen en esos 10, sino que de acuerdo a los estudiosos, hay más de 600 ordenanzas, estatutos, mandamientos, preceptos, que si nosotros queremos agradar a Dios cumpliendo toda esa ley, ya quedamos ponchados, ¿verdad? Descalificados, porque la ley exige perfección, pero ya en Romanos 3 también dice que para conocimiento del pecado se introdujo la ley. ¿La ley para qué está? Para demostrarnos todos los errores que está en nosotros, pero también para reconocer que en esos errores que están en nosotros, en nuestra debilidad, nuestras carencias, Dios manda a alguien que sí puede. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué? Para que el ser humano reconociese cuál es su pecado. Y unos podían decir, el pecado es matar, robar, tener malos pensamientos. Sí, pero todo eso viene por consecuencia de uno. Y es que el ser humano se separó de Dios, quedó muerto por causa de su incredulidad. Ahí vamos viendo, ¿verdad? Todas las raíces. ¿Por qué hay maldad en el ser humano? Porque dice que de dentro del corazón de los hombres vienen todos los malos pensamientos. ¿Pero por qué? Porque hubo una obra de Satanás, una rebelión que sucedió en los cielos. Y en los cielos vino también y hizo lo mismo. No les puso, como dice, no los obligó a Adán y a Eva que comieran del fruto. Solamente sembró la duda, la cual nosotros también estamos expuestos. Podemos decir, qué fácil. Adán y Eva, era bien fácil cumplir esto. También a nosotros se nos ha dado algo muy fácil, que es creer. Y no obras, sino creer. Y luego dice que las obras las hace el Señor en nosotros, no para salvación, sino para evidencia de que ahora ya somos salvos. No es por decir de que porque hago una obra voy a ser salvo. No, porque como dice Efesios, por gracia sois salvos. Y eso no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero luego allá en Apocalipsis es como que dice otro versículo que como que contradice que todos nosotros vamos a ser juzgados por las obras que hicimos aquí en la tierra. Pero ahí es donde diferenciamos que esas obras, como dicen, no somos salvos por obras. Así como Adán y Eva, ¿verdad? Tenían que labrar toda la tierra, todo eso. Sí había una obra, pero porque creían en Él. Y entonces el Señor siempre obraba en ellos. Pero siempre en ellos estaba la fe, que le creían. ¿Qué iba a ser el efecto? Llenar toda la tierra a la imagen de Dios. Iban a gobernar. Pero como no creyeron, tampoco el Señor obró más en ellos. Por eso dijo, ahora el ser humano, ellos son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora que ya no alargue su mano y coma del fruto y viva para siempre, ya no voy a obrar en el ser humano, porque él se separó de mí. Entonces, ya no es por obra. Por eso dice que el Señor envió a aquel que se iba a cumplir toda la ley, para que Él viniese, como dice, Él no vino a abrogar, a anular la ley, sino a cumplirla. Para que por medio de Él se cumpliese la ley y demostrarnos la perfección. Dios mismo, viniendo en forma similar a nosotros, pero sin pecado, para demostrarnos a nosotros que sí se puede. Pero si ponemos la fe en Él para que Él obre en nosotros. Le decía, por gracia es que somos salvos. Por medio, dice, de la fe. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Decir, porque yo le ayudo a la gente, entonces voy a ser salvo. Porque yo ayudo a muchas personas o a los animales, los recojo de la calle, les doy alimento, ya tengo ganado el cielo. Como dicen, ¿verdad? Como algunos dicen, porque me ayudaste, ¿verdad? Te vas a ir al cielo con todo y tenis. Por hacer obras, no. Sino que esto es por fe y luego el Señor va obrando en nosotros. Por eso dice que todos nosotros hemos de comparecer al tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados, pero no para condenación, sino de acuerdo a lo que nosotros nos dispusimos. Ahora, estando en la fe, viviendo en Cristo, ¿y cuánto nos dispusimos? Sabemos que hay una gran tarea, ¿verdad? Una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahí es donde nos disponemos. Es lo que el versículo
que a mí me gustó cuando que el Señor Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ese fruto que es cuando escuchamos el Evangelio, ahí es donde nos examinamos qué tanto yo me dispongo a que el Señor obre en mí. Yo sé que esto es, como dicen, es de valiente, ¿verdad? Porque sabemos que en el caminar muchos nos van a rechazar. O sea, el Señor Jesús dice que a Él lo aborrecieron, lo vieron como que le dijeron, demonios tiene, ese está blasfemando en contra de Dios. Por eso Él dijo, los discípulos no son mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, también a ustedes. Entonces ahí se evidencia si estamos con el Señor. Porque dice que si estamos en Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Porque si fuésemos del mundo, entonces el mundo amaría lo nuestro. Pero ahí es donde nos evidenciamos, ¿verdad? Ahí están las obras. Podemos decir, es como dicen, como que nos odian de gratis, ¿verdad? Solamente pasamos y ya nos hacen mal la cara, ¿verdad? Y nunca hemos tenido o intercambiado palabras con otras personas. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde vemos la obra también espiritual. Que sabemos que, como decían, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que todo es espiritual. Hay, como dicen, y muchos se llevan en batallas espirituales, que todo esto, ¿verdad? Pero también la principal batalla está dentro de nosotros. Es por eso dice que más cuando el pecado abundó, y sabemos que tenemos pecado, ¿verdad? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna. ¿Pero mediante quién? Mediante Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Para que la gracia siga abundando más en nosotros. Sabemos que tenemos pecado. Sí, ¿verdad? Porque dice que aquel que no tiene pecado es mentiroso y quiere hacer ver a Dios como mentiroso. Sí, sabemos que el Señor cargó nuestros pecados, pero todavía estamos en esta naturaleza. Por eso dice que el hombre interior tiene que ser fortalecido y esta naturaleza muerta. Por eso entonces en Romanos 6, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como decimos, tenemos pecado, ¿verdad? Entonces voy a pecar para que el Señor obre más en mí, abunde más su gracia. No. ¿Verdad que así podríamos tomar la palabra, verdad? Bueno, solo voy a escucho la palabra, pero sigo viviendo para mí, para que en su momento, ¿verdad? Si el Señor quiere, Él me va a ir transformando. Es que no es así. Es que si escuchamos la palabra, ¿qué tiene que haber? Fe, disposición a creer a su palabra. Porque dice que el pueblo de Israel también se le fue predicado el mismo evangelio que estamos escuchando y hemos escuchado todos estos años, pero dice que a ellos no les aprovechó aún 40 años. Muchas generaciones no les aprovechó el oír la palabra, porque cuando lo oían, siempre la ponían en duda, siempre renegaban. En un momento decían, sí, todo lo que el Señor diga, eso haremos. Pero luego estaban renegando. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Estamos aquí en este desierto donde no hay nada. Por eso se les predicó el evangelio. No les aprovechó por no ir acompañado de fe. Por eso dice, temamos pues, no vaya a ser que también nosotros escuchando el evangelio hagamos pasar de largo esta salvación tan grande. Porque nosotros nos preocupamos qué haremos aquí en el mundo, mas no sabemos que en un momento estamos y luego ya no. Por eso dice, ocúpense de lo que sí es necesario. Que el Señor dijo, bueno, usando ahí a Salomón, dice, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero también el Señor Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y más Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Si trabajamos, ¿para qué trabajamos?
¿Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios? Si estudio, ¿para qué estudio? ¿Lo vivo para la fe del Hijo de Dios? Que Él murió y resucitó por nosotros. Y si hago cualquier otra cosa aquí en este mundo, ¿para qué lo hago? Por eso dice, todo lo que hagan, de dicho o de palabra, sea siempre para glorificar. Y todo lo que hagan, háganlo para Él. Y entonces, ¿verdad? El trabajo puede ser bien agobiante a veces, ¿verdad? Tratar con otras personas. Pero todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y con esto no estoy diciendo de ganar éxito en la vida, sino de tener una identidad de todo lo que hagamos, que sea para el Señor y que no nos olvidemos de Él. Por eso dice, vamos a perseverar entonces en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué es morir en el pecado? ¿Se acuerdan? Nosotros todavía podemos decir haber muerto al pecado, pero estar viviendo para nosotros mismos. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Caín? Sabemos que Caín mató a Abel, pero ¿será que en su momento Dios lo negó? Le dijo, ya como lo mataste, maldito vas a ser. No. Si bien hicieses, ¿no vas a ser recompensado? Porque el pecado, dijo, está a las puertas. Pero es mejor que tú gobiernes al pecado a que el pecado te gobierne a ti. Pero vemos cuál fue el resultado. Dejó que el pecado lo gobernase y como resultado mató a su hermano. Por eso dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿y eso qué es? Es haber creído en la obra de nuestro Señor Jesús. Hemos muerto, porque cuando creemos en Él ahí nos da el perdón de pecado, porque antes en su presencia ya nos había conocido y por eso se dio en sacrificio. Por eso dice que cuando Él estaba en esa cruz, ¿quién estaba también? Nosotros. Y cuando Él estaba siendo sepultado, también nosotros estábamos siendo sepultados con Él. Mas cuando Él resucitó, también nosotros estábamos siendo resucitados con Él. Y no solo eso, sino que cuando Él ascendió y se sentó a la diestra, ¿quién iba ahí también? Nosotros. Íbamos ascendiendo con Él y nos sentamos, nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con el Cristo. Por eso dice, ahora si hemos creído en su obra, si Él nos dio el perdón de pecados, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, tenemos la nueva identidad en Él, hemos sido injertados en Él, hemos sido bautizados en su muerte también? Pablo decía, yo sé que en un día voy a ser partícipe del poder de la resurrección, pero también quiero ser partícipe de sus padecimientos. A ver, digámosle a nuestra naturaleza, a nuestra carne, ¿querés padecer? No, ¿verdad? No quiere padecer. Si a veces ni queremos caminar, ¿verdad? Ahí está bien cerca el lugar y no quiere, ¿verdad? Nuestra carne. Vayámonos en bus, vayámonos en Uber. No quiere padecer esta naturaleza. Por eso dice, hemos sido bautizados también en su muerte, porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La nueva identidad, una muerte a nuestra naturaleza, una nueva identidad en el Cristo. ¿A fin de qué? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque dice que nosotros, esta naturaleza, está muerta espiritualmente. Y aún también por el pecado, nosotros nos vamos deteriorando. ¿Verdad? Ya no tenemos las mismas fuerzas. Ya no corremos igual cuando nos invitan a jugar, ¿verdad? Ya solo media corrida y andamos ahí, que ya no aguantamos, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, puchica, este cuerpo, ¿verdad? Ya no tiene las mismas energías que antes, por causa del pecado. ¿Cómo quisiésemos, verdad? Como dice, volver a esos tiempos, volvemos a esa nostalgia, ¿verdad? De que cuando éramos niños y pasábamos jugando y todo, y ahora solamente tenemos responsabilidades de adultos. Por causa del pecado. Pero dice, ahora tenemos una nueva vida
Así que, como dicen, todos estos achaques, todas estas debilidades, ahora los pasamos en esta nueva vida. Porque Él dice que se perfecciona en nuestras debilidades. Nos demuestra que nosotros no podemos. Nos demuestra, mira, es que sos débil. Aun cuando yo veo y pregunto, ¿cómo va a llegar el evangelio a todas estas personas que son malas, que son incrédulas? Es que no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu, como el Señor dijo. Para mí es una obra que yo no puedo hacer. Para mí es como que interminable, porque la gente se sigue reproduciendo. ¿Cómo vamos a llegar hasta la última persona si la gente se sigue reproduciendo? Pero es una obra que solo el Espíritu lo va a hacer y va levantando también ministros. Pensamos que somos, como dicen, bien pocos, ¿verdad? El Señor también lo dijo. La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿verdad? Pero Él sigue levantando obreros conforme a su voluntad. Por eso dice, porque el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, eso es por la fe, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si hemos sido injertados en el Cristo y Él murió y resucitó, ¿será que también no nos va a resucitar con Él? Pero esto que Él nos exige, obediencia. Que cuando veamos esta palabra no pongamos duda. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Por eso le decía, cuando Él estaba siendo crucificado en el madero, ¿quién estaba ahí? Podemos ver como que, wow, y como que ahora, ¿verdad? Lo que está como en moda, y este multiverso, ¿qué es verdad? Que allá estábamos también con Él. Porque Él en su presencia, Él que es poderoso, omnisciente, vio también a nosotros. Por eso cuando Él oró por sus discípulos, cuando oró por nosotros, por eso dijo, no oro solamente por estos, sino todos aquellos que se han de levantar, que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quién podía hacer eso? Si nosotros, ¿verdad?, anhelamos que Él venga en nuestros días, ¿verdad? Anhelamos que Él nos lleve porque ya no queremos vivir más en este mundo malo, ¿verdad? Y decir, no, Señor, ya, llévame. Y veo en las Escrituras que hubieron muchas personas, ¿verdad?, que dijeron, no, ya, Señor, llévame, ¿verdad? Y aquí tuvimos un ejemplo que a cada rato quería que el Señor se la llevase. Se lo cumplió. Y así, pero también tenemos una responsabilidad. Seguir transmitiendo el Evangelio. Y sabemos que en su debido tiempo, el Señor, pues cuando Él diga, va a venir. Pero les decía, sabemos, tenemos este anhelo, pero ¿y qué pasa si todavía la otra generación que viene? Y nosotros decimos, no, Señor, ya que ya no haya más otra generación. ¿Qué? Y que podemos nosotros darle órdenes a Dios. Si Él quiere, puede venir en la otra generación, porque posiblemente todavía hay más personas que deben ser salvas. Pero a veces ahí nos vemos como egoístas, ¿verdad? No, Señor, ya llevamos, ya vení, ya los demás que ya no, ¿verdad? No importa. Él dice que tiene paciencia. Nosotros decimos, Señor, ya ven, pero ¿y nuestra familia? Señor, ven, pero ¿y nuestros vecinos? Yo a veces me veo también y me veo confrontado cuando Lot se quedó ahí en Sodoma y Gomorra para que también le predicasen, ¿verdad?, el Evangelio. No lo hizo, ¿verdad? Cuando también Abraham habló con el Señor y le dijo, tal vez si hay 50 justos, ¿verdad?, no vas a destruir la tierra. Sí, si hay 50, pero Abraham sabía que no había 50 justos. Y así fue disminuyendo el número. Tal vez si hay 10 justos, no vas a destruir la ciudad. Sí, si hay 10 justos, no la voy a destruir. Pero ¿cuántos habían? Solo Abraham y Lot. Y vemos que ni aún hicieron esa voluntad, o sea, de predicar el Evangelio. Pero entonces también nosotros tenemos esa responsabilidad. Sí, tenemos el anhelo, la fe maranata de que Él va a volver por nosotros. Pero también esa responsabilidad, la palabra de su paciencia, como dice en Apocalipsis. La palabra de su paciencia. Nos tuvo paciencia a nosotros. Él sabía que también nosotros habíamos de creer y nos esperó, ¿verdad? Pudo haber venido en la generación pasada, pero estábamos también nosotros. Por eso tenemos esa responsabilidad
de compartir. Yo les decía, porque veíamos estas lecciones con los niños, ¿verdad? El gran amigo, ayudar a los demás. Y me dio risa porque hablábamos de este paralítico, de los amigos que lo llevaron en una camilla y que abrieron el techo, ¿verdad? Y como en esa imagen se ve que están bajando con lazos en una camilla, yo les dije, ahí que ven en esa imagen, que ya lo están enterrando, me dijo. Y es porque en la imagen se veía así, porque así como bajan los ataúdes, ¿verdad? Con cuerda, ¿verdad? Entonces también el paralítico, ya lo están enterrando. Me decía, no, pero llegamos al fin de que hay que ayudar también a los demás. Y le decía, también a sus amigos. A sus amigos. Si esa es una buena noticia para ustedes, también a sus amigos. Miren la fe de los amigos que llevaron a este paralítico. Hicieron lo imposible. Vayan ustedes a subir a una persona al techo. Paralítica. No, ¿verdad? Decir, vea, suban aquí a un paralítico al techo, ¿verdad? Como había mucha gente. Y quiten el techo, a ver si pueden. Quiten también el cielo falso, a ver. Imaginen un esfuerzo, pero solamente para que también el Señor le dijese, no para sanarlo, tus pecados te son perdonados. Y lo confrontaron los religiosos. ¿Por qué andas perdonando pecados? ¿Y qué es más fácil, pues? Perdonarles el pecado, decirle, toma tu lecho y anda. Porque lo importante, ahí vimos también, ¿qué es lo necesario? Que solamente lo sanase y luego viviese una vida separado de Dios y se condenase. ¿O qué era más fácil? Perdonar el pecado. Y luego viene, pues, lo que el Señor quiere, sanarnos, darnos lo que necesitamos. Por eso vemos que la obra es tan grande y que nosotros somos confrontados, pero algo que veía ayer escuchando también a Karen, que nosotros cuando nos examinamos, caemos como dicen, en el 20 en un momento, pero lo importante no es que lo escuchemos. Por eso les decía, ahorita pueden estar diciendo, sí, ¿verdad? Pero lo importante es confrontar, y como dicen, encarar, ¿verdad? Se me olvida, es que me viene nada más la palabra en inglés, lo siento. Enfrentar estos problemas, ¿verdad? Y decirnos, es que nosotros tenemos la lucha. La primera lucha que tenemos es con esta naturaleza. Y yo iba en la mañana y que no me quería levantar y que no quería ir. Y como digo, es que estos niños ya no llegan. Y ojalá que ya iba, ¿verdad? Y me recordaba estos versículos. Y ahí es donde dice, enfrentarlos, ¿verdad? Confrontar esta naturaleza. Decir, mi naturaleza no quiere, pero allí va mi espíritu, mi hombre interior, decir que necesita esta vida. Por eso dice en el 7, en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De ahí es donde veía, ¿verdad? Yo posiblemente mi naturaleza quería quedarse en la casa, para estar más cómodo, ¿verdad? Pero ahí va, como dicen, jalen a su cuerpo, su propia naturaleza. Aunque no quiere, nosotros ahí la vamos arrastrando. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado, libre de culpa. Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y no cuando muramos, sino es que ya tenemos la vida. Ya tenemos la salvación. Podemos disfrutar esta vida ya, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, como es ahí en el Salmo, como dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y no iba a quedar, como dice, su alma en el Seol, sino que ahí estaba demostrando que iba a resucitar, y la muerte ya no lo pudo sujetar. Solamente 3 días. Pero Él resucitando vence a la muerte. Así también nosotros tenemos que tener esta fe. Por eso la importancia de predicarle a nuestros familiares. Así cuando yo veía en los velorios, ¿verdad? Toda la familia se reúne cuando alguien fallece. Pero lo importante es ver la necesidad de los que aún estamos. Aunque a pesar de que ellos lo rechacen, ya no tendrán excusa de que no se les predicó el evangelio. Como Pablo decía, ya esa sangre no nos será demandada.
porque les predicamos el Evangelio, porque lo que era necesario, eso hicimos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Porque le explicábamos a los niños y le decíamos, lo que hizo que el Señor Jesús muriese no fue que le diesen muchos latigazos, que le sacaran todos pedazos de carne, que le pusiesen una corona de espinas, que lo golpeasen, que le traspasasen una lanza. Eso no fue lo que hizo morir al Señor Jesús, o que lo clavasen en un madero. Lo que hizo que el Señor Jesús muriese era todo el peso del pecado que estaba cayendo en todo su cuerpo. Cuando Dios dijo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso era gran opresión en él, ¿verdad? Que dice que derramó toda su sangre y hasta salía agua, porque era tanta la opresión que tenía en él, ¿verdad? Así cuando se le sube la presión a usted, ¿verdad? Y que decimos, y que nos sentimos todos así, ¿verdad? Y que sentimos que ya nos vamos, ¿verdad? Más con el Señor. O sea, toda esa presión del pecado que cargó. Por eso dice, en su cuerpo al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y entonces, si nosotros vivimos, ¿para quién vivimos? Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para que Él obre en mí y ya no viva yo. Pero entonces hay algo también que el apóstol Pablo decía y en Romanos 7, en el siguiente capítulo, en el versículo 18. Y esto lo hemos escuchado. Y el apóstol Pablo veía y decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque nos examinamos, ¿verdad? Le decía, cuando nosotros, o yo leo la palabra, veo muchos errores. Pero en mí, porque ahí está, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿verdad? Porque el querer, el bien, está en mí. ¿Verdad que tenemos buenos deseos, verdad? Ay, sí, yo voy a hacer algo bueno, ¿verdad? Voy a ir, o como decir, a la iglesia, pero luego nuestra carne nos vence. Mejor aquí me quedo acostado, ¿verdad? Pero dice, porque el querer, el bien está en mí, pero el no hacerlo. Solamente tenemos buenas intenciones en nuestra mente, pero no el hacerlo. Y Pablo los confrontó a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ustedes tienen la buena intención, pero el hacer no está en ustedes. Al principio, cuando creían, sí hacían bien, pero ahora nada más tienen el querer, mas no el hacer. Ahí nos examinamos, ¿verdad? Solamente tenemos buenas intenciones, pero no el hacerlas. Ay, sí, Señor, nos mandas, ¿verdad? Que seamos tus discípulos, nos mandas a que vayamos a predicar y que tú vas a poner tu palabra en nuestra boca y que tú no vas a ser nuestra fuerza, sino que van a ser las tuyas. Sí, ¿verdad? Me voy a disponer un día. Ese día no llegó. Porque eso es lo que dice. Porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y ahí nos examinamos y es una realidad. Ahí tenemos esa lucha con nuestra carne. Que a verdad a veces este tiempo, como está haciendo mucho calor, ¿verdad? Y como mucho se habla, mucha información se da y nos da sueño también, ¿verdad? No les vaya a pasar igual que Eutico. ¿Qué pasó? Pablo dice, extendiéndose en su predicación, este Eutico que estaban como en una torre, se durmió, se cayó, se murió. No les vaya a pasar igual que Eutico, porque no lo vamos a resucitar. Porque dice en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí vemos que el pecado es nuestra naturaleza, ¿verdad? Que llega a un punto en que nos domina. Pero hay lo contrario también. Cuando yo pongo este ejemplo, si ustedes ven algo bueno en las personas que predican o en las personas que estamos aquí, si algo bueno, esto proviene de Dios. Porque si hay algo malo, proviene del pecado, de la naturaleza carnal que está en nosotros. Y luego dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Ahí es donde debemos. Somos olvidadizos, somos necesitados. Yo hallo esta ley, que el mal está en mí. El hacer el bien no está en nosotros. Por eso nuestra naturaleza solo quiere hacer el mal. Y aún también esta naturaleza quiere servir a Dios, pero no para agradarlo, sino para ser visto, para hacer lo malo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí es donde le decía, nosotros decimos sí, nos deleitamos en la palabra de Dios, pero el hacerla no está en nosotros. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿verdad? Tenemos buenas intenciones. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Decimos sí, pero esta ley que es contraria, que está en mis miembros, dice, se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nos lleva presos. Ahí está la primera lucha que tenemos en nuestra mente. Por eso dice, arrepentirse, no solamente, yo acepté al Señor Jesús ese día, no, todos los días. Arrepentirnos todos los días, como Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio todos los días. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, solamente cuando aceptó al Señor Jesús. Todos los días. Exhórtense los unos a los otros, todos los días. ¿Por qué? Porque aquí está esta ley que es contraria a la de Dios. Por eso, como dice aquí también adelante, ¿verdad? Que es también cercano a estos versículos de Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta naturaleza no se puede sujetar a Dios. Así como cuando hay consejería, ¿verdad? Mire, pastores que venimos para que nos dé un consejo, ¿verdad? De matrimonio, para llevarnos bien. En su momento, ¿verdad? Se ve como que atendieron al consejo. Pero como eso es nada más temporal, luego nuevamente viene la naturaleza y luego vuelven al mismo problema. Por eso vemos que los dos tienen que morir. Por eso dice, porque si uno nada más muere y el otro está viviendo así, como dice, ya es yugo desigual. Uno va a jalar por un lado y el otro para el otro. Por eso los dos mueren. Ahí es donde está esta igualdad, ¿verdad? Y también que, tener una familia es también morir a sí mismo, ¿verdad? Porque ya no tienen, ¿verdad? Como dice, si ya tienen hijos, antes yo me compraba mi ropa, ¿verdad? Antes yo tenía buenos zapatos. Hoy ya no, cuando ya tienen hijos, ya no van a comprar para sí, sino para sus hijos. Eso también es negarse a sí mismo, pero también en el Señor, negarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Por eso dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Nuestra naturaleza nos apresa, nos lleva cautivo a seguir la ley del pecado que está en nuestra naturaleza. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando vemos, ¿verdad? Y queremos hacer la voluntad de Dios y que estamos, enfermos y no nos deja hacer la voluntad. Por eso dice, miserable de mí. ¿Quién? Si teniendo el aguijón decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Si teniendo antes energía, ahora ya no las tengo, ¿quién me va a librar de esto? Ahí vemos que por eso los problemas no son exteriores, sino está en nosotros. Gracias doy a Dios por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. En nuestra mente siempre va a estar, ¿verdad? Aceptamos su palabra, aceptamos su exhortación, pero les decía, lo mayor es enfrentarnos a nosotros mismos y decir, no, ya no voy a hacer caso a esta naturaleza. Ahora voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero yo reconozco mi debilidad, reconozco que va a ser en sus fuerzas, no en las mías, que va a ser con su espíritu, no con lo que yo diga. Y luego dice en Efesios 4:17,
El apóstol Pablo siempre dando un consejo a las iglesias. Y si ahora también nosotros somos iglesia del Señor, recibir el consejo, porque eso también fue experiencia de lo que ellos pasaron, lo que la iglesia pasó. Y en Efesios 4:17 le dice: esto pues digo y requiero en el Señor. 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Podemos ver, no es que las personas, ¿verdad? Ahí vemos que tienen un montón de lujos y no les pasa nada. Así como Asaf decía, ¿verdad? Yo me he dispuesto al Señor, pero veo que estos maldicen el nombre del Señor, van en contra de los siervos del Señor y no les pasa nada. Y a nosotros, ¿verdad? Como que dicen, nos llueve, ¿verdad? De gratis. Pero por eso le dice, miren, ya no anden como los otros gentiles. Y Asaf reconoció esto. Hasta que entré en el lugar santo, en el templo del Señor, vi el final de todos estos. Como dice, ¿de qué le sirve al ser humano si gana todo el mundo, pero su alma se condena, se pierde? Esto requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí es donde afrontamos nuestra naturaleza. Ya no vamos a andar como los otros. No, ya no. Pero eso no es una obligación. Como le decía, es que las personas no son carretas, ¿verdad? Para andarle empujando y decir, esto tiene que hacer, esto ya no. No. Es que si ha recibido la vida, esa vida le va a decir qué es lo que tiene que hacer ahora. ¿Y qué fruto es lo que tiene que dar? Por eso, como el pastor decía, es que no puede salir de 2 tipos de aguas, ¿verdad? De una fuente. No puede salir agua amarga y agua dulce. Y también de un mismo árbol no pueden haber 2 tipos de frutos. Un fruto malo y uno bueno. No, o es bueno o es malo. Ahí es donde afrontamos qué frutos somos, de qué fuente, qué sale de nuestra boca, porque de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Teniendo, los gentiles dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así se vive separado de Dios, solamente oscuridad en la mente, gobernados por Satanás, diciendo que ellos hacen lo que ellos quieren, mas no saben que están siendo manipulados por la voluntad de Satanás. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué dijo el Señor? Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le faltó conocerme. Son ignorantes. A pesar de que yo quise revelarme a ellos, ellos quisieron vivir en su ignorancia, en su necio corazón. Por eso dice que el entendimiento de ellos se embotó. Y el Señor dijo, bueno, esto quieren, así vivan entonces. Él no obliga a nadie. Él no está forzando a nadie. Si ellos quieren vivir en su entendimiento entenebrecido, así lo deja el Señor. Pero como dice, todo aquel que atiende a su llamado, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No obliga a nadie. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué son ignorantes? Porque no conocen a Dios, dice, por la dureza de su corazón. Pero por tu corazón, dice, no arrepentido. Estás acumulando ira para el día de la ira. Y es donde veo la maldad de las personas. Yo digo, qué lástima ser ahora estas personas que se les predica el evangelio y no quieren salir de esa condición. Qué lástima ser ellos. Y qué lástima a estos que se les predica y no atender al consejo. Qué lástima ser ellos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si solo buscamos a Cristo Jesús para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima. Y ahí es donde, por eso dice, por su dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y eso es lo que vemos, el ser humano pierde toda empatía, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a esos deseos fuertes de su naturaleza, para cometer, dice, con un gran fervor, toda clase de impureza.
Y en Romanos 1 dice que el ser humano aún se busca qué maneras nuevas hay de pecar. Porque eso es la naturaleza. Vive solamente para el pecado. Los cuales, dice el 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí es donde nos demuestra la gracia de Cristo y el pecado, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En la cual está el ser humano. Más dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído. Y vemos que siempre ponen esto, ¿verdad? La condición, si habéis oído, si oyeron y han creído a aquel que me ha enviado, tienen vida eterna. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seráis mi especial tesoro. Siempre dice, escuchen mi palabra. Pero ¿cómo el ser humano va a escuchar? Dice que la fe viene por el oír. Pero ¿y qué pasa si se le predica otra cosa? Si venimos a hablar de nuestro testimonio, ¿qué fe van a tener? Solamente fe en el hombre, fe en los líderes, fe en una cobertura. La fe viene por el oír. Y el oír dice que lo produce la palabra de Dios. Entonces, solo estamos mandados a hablar el evangelio de Dios. Posiblemente muchos dirían, no, hay otros pastores que son más chéveres, ¿verdad? Porque les añaden chiste, porque ahí de vez en cuando, ¿verdad?, da un testimonio de una persona. ¿Y de qué sirve esto? Es que esta naturaleza, por eso vemos que tiene que ser confrontada. Por eso pues, he escuchado, allá solo regañan, allá muchos gritan. ¿Para qué? Para que esta naturaleza muera. ¿De qué sirve entonces que si nos estuviésemos animando todos los días, nada más en la carne, fuéramos bien emocionalistas, bien activistas, más estando separados de Dios? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Aquí podrían decir, no, allá predicó al pastor un líder, ¿verdad?, un joven. No, pero ¿por quién estamos siendo enseñados? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra y dice que Él, el Padre, nos sigue hablando a través del Hijo y habéis sido enseñados por Él. A la persona les podemos decir de todo, ¿verdad? Que mucho grita, que mucho se tarda, es que tiene una voz que da sueño, ¿verdad? Pero dice que estamos siendo enseñados por Él. Por eso, si rechazan el Evangelio, no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Dios, conforme a la verdad que está. Claro, ¿verdad? ¿De quién vamos a dar testimonio? Solo de Jesús. No solo de Jesús hablan. Y que solo Jesús es el Cristo, ¿verdad? Que no pueden hablar de otra cosa. No. Nuestra naturaleza sí quiere hablar de otra cosa. Pero como si morimos, ya no vamos a dar testimonio de otra cosa, sino de Jesús. Y da lástima a veces cuando dicen esos comentarios. Solamente de Jesús hablan. Que Él es Jesús y que ahora también es Señor. Es que eso es lo que da testimonio a la palabra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos oír? Si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Es que la única verdad está en Él. Y por esa verdad es que hemos sido hechos libres. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojar? ¿Alguna vez han escuchado alguna noticia? Lo despojaron de todo. ¿Qué es? Quitarse todo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir. Así como vivíamos antes, dice despojaos. Pero dice, el Dios lo va a hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios o nosotros? Despojaos. ¿Se recuerdan cómo vivían antes? ¿Separados de Dios? Sí, despójense. Ya, si antes hacían esto, pero ahora conociendo a Dios, ya no es. Podemos hacerlo, sí, pero ya no se debe. Porque el Espíritu dice que ahí nos va redarguyendo. Esto ya no, ¿verdad? Antes, si decíamos malas palabras, no es como decir, mira, ahora ya no las tiene que decir. Es que no es necesario que nosotros le digamos qué es lo que ya no tiene que hacer. El Espíritu, si está en nosotros, nos confronta. Y yo una vez reciente, antes yo no era de decir muchas malas palabras, pero las decía, ya estando estudiando
una vez, ¿verdad? Como para ser sociables con las personas, ¿verdad? Allá hace muchos años ya, y recién medio viniendo aquí, ahí dije, ¿verdad? Una mala palabra para hacerme ver, ¿verdad? Socializar con las personas, pero ahí en ese momento, o sea, fue algo que dije, pero ¿y por qué ahora estoy hablando de esta manera nuevamente? Si ya no tengo que hacerlo. Y ahí es donde el Espíritu nos va confrontando a cada uno. Por eso le decía, confrontarnos a nosotros, enfrentar nuestra propia naturaleza con la palabra. Pero ¿y si no tenemos la palabra? ¿Cómo nos vamos a confrontar a nosotros mismos? Si no está el amor de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Si no está la paz, si no hemos aceptado el perdón, ¿cómo vamos a perdonar a otros? Si no está el gozo del Señor en nosotros, ¿cómo nos vamos a gozar en las aflicciones, en las circunstancias que van a venir? Ahí es donde enfrentamos, ¿verdad? Como siempre se pone, me pediste paciencia, ahí te mando toda tu familia, ¿verdad? Que te va a sacar de tus casillas. ¿Querés amor? Ahí te mando a todos tus enemigos para que los ames. ¿Querés paz? Ahí están tus enemigos. En cuanto sea posible, estás en paz con todos, ¿verdad? Ahí están tus enemigos. ¿Querés paz, verdad? Ahí está. Yo le hacía una broma a mi mamá, necesitamos otro perro. Porque cada vez que los perros hacen sus necesidades, ella se enoja. Ya que como ella me expone a mí, yo le voy a exponer a ella. Entonces cuando le digo, cuando hace sus necesidades, ella se enoja. Ay, que no, que aquí no se hace, ¿verdad? Pero yo le digo, necesitamos otro. ¿Por qué? Para que cuando usted vea que ellos se hacen, usted ¿cómo va a reaccionarle? ¿Regañándolos? O ya con el gozo de decir, yo sé que así es su naturaleza, ¿verdad? Así es como vamos aceptando a los demás, ¿verdad? Por eso necesitamos otro, para que sigamos siendo probados, ¿verdad? Porque aquí podemos decir, amar a todos, ¿verdad? Pero luego estar de mal, como dicen, airaos, pero no peque. Sí, sabemos que nos vamos a enojar, pero que no lleguemos a ese límite de caer en incredulidad. Por eso le hacía esa broma, ¿verdad? Entonces dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta naturaleza, hay un vicio, sabemos que es un vicio, ¿verdad? Si vemos en los alcohólicos, en los borrachos, ¿quién los saca de ahí? Van a los centros estos alcohólicos anónimos, pero su naturaleza, como ya está viciada, ¿qué desean? Eso, ¿verdad? Por un momento se calman y luego vuelven a caer. Es un vicio que no se puede quitar. Pero y como el vicio está en esta naturaleza, ¿y qué nos manda el Señor? Mátenla. Y si está muerta, ya no va a haber vicio. Pero si nosotros ahí estamos, ¿verdad? Como que reviviendo, viviendo en apariencia de que vivo para el Señor y luego vivo para mí, entonces esa naturaleza sigue viciada. Por eso dice que está viciado conforme a los deseos. Y no deseos buenos, deseos engañosos. Nosotros mismos nos engañamos. Por eso dice, no vaya a ser que ustedes creen que están creyendo, pero solamente se están engañando ustedes mismos. Pero luego dice, miren, renovaos. ¿Qué es renovar? Es cambiar algo, ¿verdad? Renuévenlo, que sea nuevo y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está el arrepentimiento, todos los días. Estamos en este mundo donde agarramos suciedad, ¿verdad? Contaminación de los sistemas. Pero que dicen, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué manera podemos ser limpiados? Jeremías decía, aunque me amontone un montón de jabón Pantene, ¿verdad? O Dove, o me bañe en lejía, me eche cloro, me eche desinfectante. Ay, no me salen ya las palabras. Yo no voy a... La mancha del pecado siempre va a estar ahí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, despójense y luego vístanse del nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? A veces cuando cantamos, ¿verdad? Esta alabanza de gloria en gloria, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Barro quiero ser en sus manos, ¿verdad? Pero es que ese ya la naturaleza, esa creación ya fue dada.
Y nosotros decimos, sígueme moldeando. Es como decir, el Cristo ya no está, ¿verdad? Moldéame a tu parecer o moldéame. Es que ya está el modelo, ya está el Cristo. Nosotros, por eso dice, vístanse. Es que la naturaleza ya está. Solo falta que ustedes, nosotros, nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, no conforme los hombres, sino creado según Dios. ¿En qué? En la justicia. Somos justos por el Cristo, y santidad de la verdad. Somos santos por el Cristo. Tenemos la verdad porque el que dijo que era la verdad está en nosotros. Y ya con esto termino porque ya me pasé. Mentira. Y en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y cómo voy a tener todo esto? Es que ya el Señor lo ha dado y está en el Hijo. Por eso dice, vestíos nuevamente como escogidos de Dios. No dijo, miren, aparentan ser hijos de Dios. No, vístanse de la nueva naturaleza. Quieren ser escogidos de Dios, santos, amados, tener esa entrañable misericordia por los demás, tener solamente sentimientos buenos, ser humildes, ser mansos, tener la paciencia. Vístanse de la nueva naturaleza, soportándoos los unos a otros. ¿Y qué cuesta, verdad? Sopórtense los unos a los otros. Y a nosotros aquí, ¿verdad? Nos podemos llevar bien. Pero decían, vayan a vivir juntos y véanse todos los días. Van a ver si no se caen mal. Porque sí, es una realidad. Pero luego en Cristo dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué cuesta perdonar, verdad? ¿Qué cuesta aceptar el error? Si alguno tuviere queja contra otro, y vemos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ser hijos de Dios, predicar el evangelio, pero todavía está esta naturaleza. Podemos enojarnos con nosotros, pero si hay una queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No vivir, como dicen, con esas raíces de amargura, que nosotros mismos nos estemos contaminando. Como dice, no agarren el veneno de la otra persona. Y ahí es donde vemos qué lástima ser a estas personas que solamente viven amargadas, que solamente viven en enojo, en odio. Qué lástima ser estas personas, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y quién es la esencia del amor? Dios, ¿verdad? Enviando a su Hijo. Y la paz de Dios, no la paz terrenal, no la paz que nosotros nos inventamos. Y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde? En vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos en cada instante, en cada momento, ya sea que tengamos, como si no, ser agradecido, sea que estemos pasando una circunstancia, como no, ser agradecidos. Pero ¿quién produce esto? Su Hijo en nosotros, y el Espíritu Santo nos recuerda, mira, hay que ser agradecidos. Ahora el amor de Dios está ahí. Pero les decía, fácil es decirlo ahorita, predicarlo, pero nosotros mismos ser partícipes ahora, decir, tengo que ser agradecido en cada circunstancia, tengo que amar a las demás personas a pesar de que ellos me odien, porque de esta manera nos enseñó el Señor Jesús. ¿Qué dijo cuando Él fue crucificado? Sí, consumado es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así también nosotros conocemos el estado de las personas, y si nos odian, perdónalos. Yo los perdono porque no saben lo que hacen. Es enfrentarlo, ¿verdad? Fácil es decirlo, pero enfrentarlo. La palabra de Cristo, no la nuestra, no nuestro concepto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y yo os recuerdo que investigaba la diferencia de sabiduría y ciencia. La sabiduría es poner en práctica
todo el conocimiento, toda la ciencia que hemos adquirido. Por eso esto no es por conocimiento, esto ya es de hecho, demostrarlo. Y ahí es donde somos sabios, cuando aplicamos la palabra, lo vivimos, somos coherentes con lo que hablamos en toda sabiduría. Exhórtense unos a otros en toda sabiduría, no enseñen otra cosa que ustedes tampoco no estén viviendo, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿verdad? No un ambiente de alabanza y que vamos, no. ¿En dónde? En nuestros corazones. No, que bien fea su la alabanza, que no importa, la alabanza surge en nuestros corazones. Y si adoramos al Señor, lo hacemos de cualquier manera. Pablo y Silas, ¿dónde estaban? Presos, ¿verdad? Ahí con los cepos puestos y cantando alabanzas al Señor. ¿Quién va a estar cantando alabanzas estando presos? O posiblemente solamente para salir, ¿verdad? Y luego seguir viviendo de su manera. Pero no, sino nos demostró a ser agradecidos con Dios en cualquiera sea la circunstancia. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo podemos ser agradecidos con el Padre? Solamente a través del Hijo. ¿Cómo podemos ir al Padre? A través del Hijo. Si ahora nos gloriamos en el Hijo. Por eso es como decía, si queremos glorificar al Padre, llevar mucho fruto. Y entonces, verdaderamente vamos a ser los discípulos de Él. Pero entonces el objetivo de esta predicación, entonces yo decía, sí podemos predicar, ¿verdad? Podemos decir, no, ahora ¿qué les voy a predicar a las personas? Y sabemos que es el Espíritu, pero luego es enfrentarlo. Porque como escuchaba, amar al prójimo, ¿verdad? Sí, es muy fácil hablar acerca del amor, de amar a Dios, de amar al prójimo, pero más difícil es ponerlo por hecho. Amar al prójimo, amar al enemigo, vivir en paz con todos, ser agradecidos en cualquiera sea la circunstancia. Ahí es donde verdaderamente el Señor nos confronta y nos hace, ¿lo estás viviendo? O como dicen, ¿solo lo sabes? ¿O lo estás creyendo? O solamente decís creerlo, pero no vivirlo. Por eso ahí nos confronta, ¿verdad? Y yo sé que ahí el Espíritu Santo es el que nos irá convenciendo, porque podemos hablar mucho acerca de vivir el Evangelio. Y nosotros escuchábamos mucha esta lección, ¿verdad? La vida del creyente. Pero ¿cómo el Señor nos sigue hablando todavía? Cosas que todavía quizás no estamos viviendo. Porque ahí decimos, no, Señor, aquí me falta todavía. Pero ahí disponernos, ¿verdad? Para seguirlo haciendo. Porque si somos un cuerpo, entonces tenemos que seguir siendo perfeccionados, exhortándonos los unos a los otros. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a culminar con esta reunión, como dicen, de los santos, porque es en el Señor. Te agradecemos, Padre, siempre por el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos aquí, Señor. A pesar de que puede tener un nombre, Señor, este día, Señor, de ser de jóvenes, pero sabemos que tu evangelio es eterno y lo necesitamos todos los días. Por eso te agradecemos de que este día tu Espíritu nos reunió, Señor, para que podamos seguir escuchando tu evangelio, para que podamos obtener tu sabiduría, para que todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, todo lo que ahora tú nos confrontas, podamos practicarlo, Señor. No como una imposición de hombres, no como un mandato, Señor, aprendido por el ser humano, sino porque tenemos tu vida y ahora tu vida está en nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Oramos para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias por la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque podemos tener esta oportunidad de despojarnos de este viejo hombre que solamente está viciado en esos deseos malos, en esos deseos engañosos. Que podamos anhelar siempre estar vestidos de este hombre perfecto, Señor, que es tu Hijo, el cual nos da ejemplo de cómo debemos de vivir, Señor. Que nos confronta y nos dice que esto ya no lo tenemos que hacer, que si ahora estamos en ti, ahora somos una nueva criatura, ahora somos una nueva creación.
Por eso y nos has dado esta palabra de reconciliación. Por eso oramos para que tú nos sigas guiando, para seguir predicando el Evangelio a esas personas que necesitan escucharlo, Señor. Oramos por todas las comunidades donde tú nos has enviado para predicar el Evangelio, y aún en las comunidades donde nosotros mismos vivimos, que tú nos puedas guiar para poder esparcir tu Evangelio, Señor. Porque con un objetivo tú nos has puesto en esos lugares. Con un objetivo tú nos hiciste un llamamiento santo. Que tu palabra, que siempre es viva, es eficaz, que produzca el efecto que es debido, Señor, en cada uno de nosotros, si es que nos disponemos a escuchar y a creer, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, por recordarnos tu palabra. Cada vez que hablamos tu palabra, sabemos que eres tú el que pone esa palabra, porque es una promesa que también hizo nuestro Padre. Y sabemos que si hay algo bueno, siempre proviene de ti, Señor. Pero que siempre confrontemos y afrontemos, Señor, esta naturaleza, la cual tú decías que tenemos esta lucha siempre, todos los días, de esta naturaleza carnal con el Espíritu, Señor. Por eso que este hombre interior pueda ser fortalecido en tu conocimiento y en tu sabiduría. Por eso te honramos, Señor, este día. Te honramos por la vida que nos has dado, por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Te agradecemos y te honramos, Señor, por esta vida que has puesto en cada uno de nosotros y en aquellos que tú vas a poner por el testimonio que tú vas a dar por palabra nuestra, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén. Dele ese